En esta especial mañana nos acompaña la doctora María Claudia García, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El doctor Juan Guillermo Castro, vicepresidente de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería. La doctora Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI. El doctor Martín von Hildebrand, director de la Fundación Gaia Amazonas. El doctor Guillermo Rudas, economista ambiental, experto en temas mineros. El doctor Julio César Estrada, de la Organización de Pueblos Indígenas, representante de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Y la doctora Wendy Arenas, directora estratégica de Amazonas 2030 y cofundadora de la organización ALISOS, Alianzas para la Sostenibilidad. La Amazonía colombiana participa en dos grandes sistemas geológicos, el Guayana y el Andino, que a partir de las experiencias mostradas por otros países pueden considerarse ambientes promisorios para el desarrollo de actividades extractivas en cuanto albergan yacimientos de metales preciosos, industriales y energéticos. Los minerales de mayor interés son, en su orden, oro, coltán, vanadio, circonio y platino. El índice Amazonas 2030, en su última versión, arrojó un alto puntaje en la categoría actividad minero-energética dentro de la dimensión ambiental, con una calificación promedio de 96 sobre 100, que se interpreta como muy buena, lo cual confirma que la prospección minera en la región todavía es incipiente. Sin embargo, las proyecciones futuras a corto y mediano plazo prevén un panorama en el que la industria minera puede llegar a jugar un papel preponderante en el devenir económico, social y ambiental del bioma amazónico. De hecho, en la última encuesta de percepción ciudadana realizada por Ipsos Napoleón Franco para Amazonas 2030 del año 2012, el 43% de la población encuestada manifestó haberse visto afectada negativamente por la actividad minera, porcentaje que aumentó en relación al resultado de 2011, que correspondía únicamente al 13%. No hace falta ir muy lejos para entender la evolución de la dinámica minera en la región. Según el informe Transformaciones de la Amazonía Colombiana, Retos para un Desarrollo Sostenible, publicado por la organización ALISOS, mientras en promedio, entre 1988 y 2005, la titulación se efectuó a razón de 209 hectáreas por año, entre 2005 y 2009, este estimativo se elevó a 16.000 hectáreas por año, alcanzando en 2010 una cifra récord de cerca de 48.000 hectáreas. Para el año 2010, se constata la existencia de 1.163 solicitudes de concesión vigentes sobre un total de 4.480.146 hectáreas, equivalentes a un poco más del 9% del bioma amazónico. Llama la atención que de los 10 departamentos que constituyen la bioregión amazónica colombiana, solo 3 de ellos, Guainía, Putumayo y Vaupés, concentran el 86% de los títulos registrados para ese mismo año. De acuerdo con la información más reciente del Catastro del Registro Minero del Ministerio de Minas y Energía, publicado por El Espectador el 8 de abril de 2013, en la Amazonía colombiana hay vigentes alrededor de 140 títulos mineros que cubren un área aproximada a las 100.000 hectáreas. Ante la posibilidad de un crecimiento vertiginoso de la industria extractiva en la región, sumada al auge de la minería ilegal, particularmente de oro y coltán, el gobierno, con el ánimo de ordenar y controlar las actividades mineras en el suroriente del país, toma la decisión de establecer como área estratégica minera un territorio de 17.089.085 hectáreas, que incluye áreas protegidas, resguardos indígenas y zonas de reserva forestal, en donde particularmente se han detectado importantes yacimientos de al menos 4 de los 10 minerales estratégicos determinados por el Ministerio de Minas y Energía en la resolución 18.0102 de enero de 2012. Es así como en junio de 2012 la Agencia Nacional de Minería expide la resolución 0045, por la cual se declaran y delimitan unas áreas estratégicas mineras y se adoptan otras determinaciones.
Entre otros aspectos, la resolución establece un máximo de 10 años para efectuar los procesos de selección y adjudicación de los 201 bloques establecidos dentro del área estratégica, siguiendo un proceso de selección objetiva, pero dando continuidad a las solicitudes vigentes a la fecha de publicación de la resolución, que correspondían al momento a 961 solicitudes en un área de 4.7 millones de hectáreas. Cabe resaltar que el área total estipulada como área estratégica corresponde a cerca del 15% del territorio continental colombiano y al 35.4% del bioma amazónico, cuyo capital natural ha sido ampliamente reconocido y es difícilmente mesurable. Es rescatable y comprensible la intención del gobierno de ordenar la actividad minera en todo el país, pero genera no poca incertidumbre la posibilidad de abrir la puerta a un modelo extractivista de desarrollo en más de un tercio del área total de la Amazonía colombiana. Una discusión válida y fundamentada sobre la incertidumbre del impacto de una eventual actividad minera sobre los ecosistemas amazónicos condujo a la elaboración y publicación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la resolución 1518 de agosto de 2012, por la cual se suspenden los trámites de sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonía declarada por el artículo 1, literal G de la Ley Segunda de 1959 para actividades mineras con base en el principio de precaución. Es importante analizar el alcance de esta medida, pues la resolución 1518 establece que la suspensión de los trámites para la sustracción es de carácter temporal y se levantará una vez se lleve a cabo la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonía. De ahí que para algunos analíticos esta pueda ser vista como una medida tibia a muy corto plazo que, sin embargo, no está orientada a resolver el problema de fondo de la intervención en los bosques amazónicos. De otro lado, la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010, por la cual se modificó el Código Minero, genera preocupación respecto a los mecanismos de conservación de los ecosistemas frente a la actividad minera. El actual Plan Nacional de Desarrollo ofrece algunas garantías en este sentido, pero no se sabe qué vaya a pasar a partir de 2014, una vez culmine el periodo del actual gobierno. Por otra parte, hasta ahora la discusión se ha abordado desde la perspectiva económica y la perspectiva ambiental. Sin embargo, muy poco se ha hablado de los valores culturales que están en juego dentro de esta dinámica minera. A partir de estas reflexiones surge la importancia de saber cuál ha sido hasta ahora el avance en la implementación de estas dos resoluciones para tener una idea más certera sobre el futuro de la Amazonía. Las empresas mineras, la industria minera realmente puede hacer mucho para minimizar, para prevenir todos los impactos de sus operaciones, tanto en el medio ambiente y de manera, sería un poco tan, yo me extendería también no solo sobre el medio ambiente, sino en el tema cultural que mencionó ahorita nuestro amigo de Alisos, sino también en el tema de comunidades y en las áreas identificadas como adecuadas para la minería. La resolución 045 que expidió hace un año la Agencia Nacional de Minería, en donde reservó de cerca de 17, un poco más de 17 millones de hectáreas ubicadas en gran parte de la Amazonía, para que fueran dándole cumplimiento a uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual establece que se deben reservar algunas áreas para poder adelantar bajo esas áreas reservadas unos procesos de selección objetiva, es decir, sería la excepción al procedimiento ordinario que ha venido trabajando, que ha venido dando, digamos, las distintas autoridades mineras para la titulación minera, como es el que todos conocemos, es de primero que llega, primero en el derecho. Aquí lo que se busca es, a través de unas áreas que se definirán y se diseñarán unos modelos, unos modelos tanto económicos, financieros, que tengan variables sociales, ambientales, de tipo técnico, de tipo de infraestructura, para poder definir cuál es exactamente el mejor modelo para entregar en concesión y en un proceso de selección objetiva. No se ha adelantado todavía el primero, me voy a referir más adelante al final sobre este en particular. Pero entonces, sobre el tema de ley segunda en la Amazonía,
digamos, la opción y el mensaje que da la autoridad minera es que los títulos que están vigentes desde antes de la expedición de la resolución 1518, pues son títulos que están vigentes y son derechos mineros que son adquiridos y que están sujetos a posibilidad de una sustracción en su momento cuando se levante la suspensión. Pero por el lado del lado minero, el titular minero puede acercarse obviamente a la autoridad minera para solicitar una suspensión de sus derechos mineros mientras se resuelve el tema de la suspensión o mientras se hace la delimitación, digamos, de las zonas forestales por las autoridades competentes. En fiscalización, ¿por qué es importante mencionar el tema de fiscalización? Porque fiscalización es todo el proceso que la autoridad minera hace sobre los títulos vigentes. Hay más de 9.500 títulos vigentes sobre los cuales por primera vez se está haciendo un ejercicio integral de fiscalización, un ejercicio que nos había hecho tanto por restricciones presupuestales, restricciones de equipo humano. La agencia por primera vez a partir del mes de septiembre ha iniciado un proceso para fiscalizar 9.000 títulos. Esto es un cambio fundamental y un poco de los grandes retos que estamos cumpliendo en la agencia es justamente esto, llegar in situ a los titulares mineros para ver efectivamente qué están haciendo. ¿Y qué es la fiscalización integral? Fiscalizar los títulos desde todas las obligaciones contractuales que han asumido con la autoridad minera, entre esos las obligaciones de tipo técnico, las obligaciones de tipo financiero, jurídico, si hay cláusulas de tipo ambiental y el cumplimiento de licenciamientos tienen que estar en los contratos, y de algunos tipos, si hay alguna obligación de tipo social, pues también. Y esa es la fiscalización que se está haciendo. ¿Qué estamos haciendo frente a este escenario del Ministerio? Como dije anteriormente, yo lo resumiría en 3 estrategias. Primero, más y mejor información. La información es fundamental para poder tomar decisiones de política pública y de regulación acertadas. Y en eso creo que estamos avanzando, de nuevo con los institutos de investigación y por supuesto Amazonas 2030 también ha jugado un papel fundamental en este proceso. El otro elemento es el fortalecimiento de nuestro sistema nacional de áreas protegidas. Y esto es una política de Estado. El hecho de que Colombia tenga el 50% de sus parques nacionales y regionales incluidos en la región amazónica también da una señal muy clara de la seriedad con la que nos estamos tomando en el país, la región. Y además, el hecho de que este gobierno haya tomado la decisión de ampliar el parque de Chiribiquete a cerca de 3 millones de hectáreas es también una decisión histórica, no solamente para el país, sino también para la región. Yo no he visto una dinámica igual de ampliación de áreas protegidas en ninguno de los otros países de la región amazónica, de manera que esto es una decisión bien importante y por supuesto cuenta con el apoyo ya de otras entidades del Estado, incluido el Ministerio de Minas y Energía. Nos falta, Julita, el concepto de la Academia de Ciencias. Estamos a un paso de lograrlo. La próxima semana, nos dice Julita. Muy bien. El otro elemento importante son nuestras reservas forestales de ley segunda. Estas fueron creadas en 1959 y en 1959 teníamos cerca de 65 millones de hectáreas de reserva forestal de ley segunda en todo el país. Las reservas forestales de ley segunda pueden ser objeto de sustracción para lo que llamamos actividades de interés de utilidad pública e interés social. Y en ese proceso de sustracción de reservas forestales de ley segunda desde 1959 se han sustraído cerca de 13 millones de hectáreas. Hoy el país cuenta aproximadamente con 51 millones de hectáreas. Y en la región amazónica tenemos cerca de 38 millones de hectáreas de estas reservas forestales de ley segunda. O sea, tenemos un porcentaje importantísimo de reservas forestales de ley segunda en la región amazónica. Teniendo en cuenta que desde 1959 a la fecha ha habido cambios en las condiciones, digamos, locales, en las condiciones incluso sociales y económicas del país, en los planes nacionales de desarrollo de varios gobiernos se ha dicho que el país tiene que hacer un ejercicio de ordenamiento de esas reservas forestales. En otras palabras, tiene que hacer un ejercicio de diagnóstico de esas reservas forestales de ley segunda para saber cómo están, qué ha pasado desde 1959 y proponer unas figuras de ordenamiento para su manejo.
Este gobierno retomó el mandato que había estado durante años en muchos planes nacionales de desarrollo y lo está haciendo. Está ordenando cerca de 51 millones de hectáreas de reserva forestal de ley segunda. Menuda y dispendiosa labor. Y en ese sentido, y la más compleja por supuesto, son las 38 millones de hectáreas de la reserva forestal de la Amazonía. Eso explica un poco el porqué de la 1518, que de alguna manera es complementaria a la 0045. Y es que, teniendo en cuenta que la mayor parte de las reservas forestales de ley segunda de la Amazonía, del país, se encuentran en la Amazonía, tenemos que prestar particular atención a cómo están esas reservas forestales de ley segunda para proponer, digamos, estas figuras de ordenamiento. Y entre otras, poder determinar qué área de esas reservas forestales de ley segunda pasan al portafolio de conservación. ¿Qué áreas, por ejemplo, de reservas forestales de ley segunda se convierten, por ejemplo, en reservas forestales protectoras? Entonces es un primer paso para poder proponer un portafolio de conservación que después seguirá todo el proceso que por ley, digamos, está establecido para la declaratoria, entre otras, de parques nacionales o parques regionales o, como dije anteriormente, de reservas forestales protectoras. Entonces el país, el gobierno decidió hacer un alto en el camino y decir: vamos a organizar la casa, vamos a ver con calma qué hay en estas reservas forestales para proponer unas figuras de ordenamiento responsables y acordes precisamente con los servicios ambientales y económicos que prestan estos bosques a la región, al país y al mundo. Hemos tenido la oportunidad de generar la información para la Reserva Forestal de la Amazonia de ley segunda del 59, y hemos hecho allí toda la acción de ordenamiento, y lo que vamos a hablar aquí es de una forma muy general de cuáles son, digamos, los temas más importantes y en los que tenemos más avance. Yo creo que para nosotros como Instituto Sinchi ha sido también una oportunidad de fortalecer nuestros equipos de trabajo y de generar una información sólida, información de campo, y también una información robusta que puede ser intercambiada con cualquiera de los escenarios científico-técnicos que existen no solamente en Colombia, sino en la cuenca amazónica. También, como un avance significativo, tenemos la propuesta de zonificación y ordenamiento ambiental, que ha sido entregada al Ministerio de Ambiente con una socialización en la región, en los temas, en los sitios de Guaviare, Caquetá y Riga. También hemos entregado la propuesta de zonificación y ordenamiento que está pendiente de socialización en la región, en los departamentos de Putumayo, Cauca y Nariño, y pues obviamente estamos en este momento ejecutando la del sur del trapecio amazónico, Guainía, Baupés y Amazonas. Dos grandes propuestas para someterlas a discusión en el panel. La primera de ellas es que se amplíe la moratoria en la recepción de solicitudes mineras, precisamente para salirle al paso a esa avalancha que viene en caso de que hayan sido negadas estas solicitudes en el momento en que se levante esa moratoria, y poner como condición que se den dos hechos al menos antes de abrir esa nueva apertura. En primer lugar, que se cuente ya con un catastro minero actualizado, para el cual se está abriendo la licitación en este momento, como nos anunciaron, y en segundo lugar, que sea posterior a el ordenamiento territorial que da de las reservas forestales que está adelantando, con el plazo que dice la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, que por lo menos estas dos condiciones, y que por lo tanto se genere un stand-by en la reapertura de las solicitudes. La segunda gran recomendación es que ese gran proceso de fiscalización que se ha anunciado para la actividad minera salga a la luz pública en la medida en que se va generando esta fiscalización. Eso es información de altísimo interés público, es una información que en la medida en que lo que está fiscalizando es la utilización de un recurso público, debería salir a la luz pública en el momento en que se va generando, y por lo tanto este tipo de información nos daría muchas luces para poder seguir participando en
en un debate que está terriblemente desbalanceado. No se discutió, digamos, realmente para que los alcances de esta resolución. Uno escuchando y leyendo y analizando encuentra que esa resolución a quién le va a beneficiar en el fondo. Lo digo con todo respeto. Están alistando esos territorios para entregárselos a las grandes multinacionales, para entregárselos al sector minero sin ninguna protección para los habitantes, llámese indígenas o no indígenas, que viven en los territorios. Entonces es una moratoria, no para proteger el medio ambiente, sino por el contrario, para garantizar que la minería entre, no apoyando la minería pequeña, aquellos que se defienden, tanto indígenas como no indígenas, sino la gran minería, que, digamos, de alguna manera está pendiente de poder acceder a eso. Entonces uno encuentra que todos esos que han solicitado allí, que solamente se hacía con la cédula y que ahora entiendo vuelven otra vez lo mismo, pues van a vender, por supuesto que van a vender, porque muchos de esos que tienen esos títulos o esas concesiones no tienen la capacidad para hacer esas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se la van a entregar a la gran empresa. Total, entonces un negocio que se hace a espaldas de los habitantes que somos los indígenas y los que allí, no indígenas, que allí han nacido, que allí se han crecido. Eso, entonces esa resolución, vista así, desde el punto de vista indígena, no hay ninguna garantía de que se va a proteger el medio ambiente y los territorios. La 1518, la 045, con el respeto a los funcionarios, tienen la buena intención. Yo celebro lo que ha hecho la viceministra, la doctora Luz Marina, en el sentido, la intención es proteger. Nosotros creemos que la 1518, la 045, tiene la buena intención, pero no es suficiente. No es suficiente porque son resoluciones. Uno creería que aquí hay que aunar esfuerzos en buscar formas efectivas de protección de la Amazonía colombiana, de tal manera que no se haga a través de cuestiones transitorias, no se hagan a través de resoluciones, ¿por qué no se hagan a través de leyes? ¿Por qué no se practica una política? ¿Por qué no desarrollamos una política entre pueblos indígenas, habitantes de esas regiones, el gobierno nacional, para hacer una política verdadera de protección de la Amazonía colombiana? Y ahí el gobierno nacional, se lo hemos dicho al señor presidente y a todos sus ministros en la oportunidad que hemos tenido, y hoy tenemos una reunión casualmente con el gobierno nacional en el tema de salud, se lo hemos dicho, ¿por qué no avanzamos en la protección real de la Amazonía colombiana? Y definamos de una vez por todas, la locomotora minera, sí debe ser claro, bueno, con nosotros, no podría entrar a los territorios de la Amazonía colombiana. No porque no genere progreso como ese, sino porque la minería, nosotros como indígenas no hemos encontrado un solo lugar en que la minería no afecte al sistema ambiental. Porque es que uno con extrañeza ve que también, aquí se ha mencionado, que son los parques. ¿Por qué no se mencionan los territorios indígenas? Que están legalmente constituidos, a través de la figura de resguardo. Artículo 63, si usted lee la Constitución, ¿qué dicen de los resguardos? Más de 20 millones de hectáreas en esos territorios están en titularidad de los pueblos indígenas. Y casualmente, sin ofender aquí a nadie, casualmente en esos territorios donde está más conservado, donde estamos nosotros, donde está más conservada el bosque. Entonces uno dice, ¿por qué no hay esa política de hablar con los habitantes que somos nosotros? Titulares también de derecho, de propiedad, que también lo admitió la Corte Constitucional. Los resguardos son propiedad privada, se ríen por el artículo 58 de la Constitución Política. De tal manera que entonces aquí no se puede decir que se habla con los alcaldes o se habla con los gobernadores, pero no se habla con los titulares de derecho en este caso. Entonces, llamamos la atención un poco en eso, es decir, esa resolución tiene una buena intención de pronto de hacer moratorias, pero no tiene de proteger, pero no tiene al final que eso se garantice, y en eso estoy de acuerdo con la propuesta que hace que me decidió el doctor, que dice, ¿por qué no miramos cómo se hace una moratoria mucho más extensa? ¿Cierto? Y eso garantizaría entonces, como bien lo ha dicho la viceministra, estoy de acuerdo con ella, la protección, la salvaguarda de esa región. Eso tiene que llevar entonces
varias cosas, no solamente es decir, se protege y ya, eso hay que garantizar entonces otras formas de vida a esos habitantes, que no solamente son indígenas. De pronto los indígenas estamos acostumbrados a vivir ahí, pero nosotros hay que garantizar, uno no puede prohibirles también que no haya minería, no haya que se protege, y a costa de la población. Eso hay que mirar entonces todas las opciones que haya para garantizar también sostenibilidad a esos hermanos no indígenas que también están allá. Quiero comentar simplemente que hemos comentado o hemos resaltado dos soluciones hoy, uno sobre minería, los minerales, y el otro sobre el medio ambiente, la conservación, la protección de la reserva forestal. Y a mí me parece que va a haber una tercera pata a este asunto. Y la tercera pata ya lo he mencionado evidentemente, y sobre todo en el territorio de los pueblos indígenas, más del 55% de la Amazonía colombiana, y donde precisamente está ubicada esta reserva estratégica minera. Nos falta hablar evidentemente de la parte indígena, de la parte cultural. Y cuando digo hablar de eso, no estoy mencionando simplemente lo cultural en el sentido ni que hay que pues sí, hay que consultarlos, evidentemente no se trata de participación, se trata de que tienen la misma importancia que puede tener un mineral no ambiental. Son dueños de la tierra, son dueños de los recursos naturales, del suelo, tienen un gobierno local propio, son entidades públicas, son entidades ambientales, ¿no? Y son los que definen los ordenamientos territoriales locales. El hecho de que no haya salido la ley de ordenamiento territorial que les permite constituir su letis no les quita el derecho fundamental que ya tienen. Por lo tanto, cualquier zonificación o cualquier acción de minería tiene que pasar no solo por ser una consulta previa, tiene que estar coordinar quiere decir la participación efectiva en la toma de decisiones. El gobierno no le da una importancia que existe en la ley, la importancia que tienen que apoyar a los pueblos indígenas para crear un ordenamiento territorial ambiental de la perspectiva cultural. Mientras este ordenamiento no se haga en las comunidades, no creo que se pueda hablar de levantar la zonificación, porque es una consulta previa, y de no haber un plan de ordenamiento territorial ambiental indígena, no hay consulta previa, porque no hay contra qué hacer la consulta previa, no hay una medida de fondo con el cual se pueda consulta previa. Si hablamos de minería, toca hacer la consulta previa y tiene que haber un ordenamiento territorial que ellos digan cuáles son sus territorios y cómo los viven, porque para los indígenas el territorio es un derecho fundamental, es su existencia misma, no es una existencia física, es una existencia espiritual. En particular el doctor Rudas ha hecho uno de sus comentarios fuertes, me parece a mí, es el hecho de qué va a pasar con las solicitudes actuales una vez se resuelvan, si se decide archivar la solicitud, con qué carácter quedan dentro de la resolución, si quedan esos territorios abiertos a primero en el derecho, primero en el tiempo, o si entran a ser parte de los territorios de reserva estratégica. Me parece también que en ese sentido valdría la pena y hacer un planteamiento que es un tema que Amazonas 2030 le ha hecho seguimiento, es qué está pasando con los títulos en zonas como parques naturales, en particular el Parque Yaigó-Apaporis. Nos gustaría saber claramente qué ha pasado con el estudio de ese título que quedó planteado hace un año para esta época en una mesa parecida, en donde la doctora Beatriz Uribe en su momento dijo que ese iba a ser como uno de los primeros temas a resolver. En ese sentido, el catastro y lo que se está ejecutando es precisamente, doctor Rudas, para eso que usted mencionaba, que es darle total transparencia a la información que se recoge en el catastro, definitivamente, y ese es un poco lo que yo esbozaba dentro de la presentación muy rápidamente. El catastro y una de las funciones principales de la autoridad minera es justamente administrar de manera transparente y en tiempo real todo lo que es relacionado con la titulación minera, quién los tiene, dónde están, cuáles son las solicitudes. Esto incluye también todo el tema de solicitudes que estén rezagadas, etc. El catastro ha venido, digamos, ha sido un elemento. La presidenta utiliza, digamos, una figura muy interesante y habla y dice es como una gallina a la que le han pegado de distintas formas muchas de las cositas por todos lados, entonces está como pegada con de retazos. Entonces la intención es justamente, es un proceso que no es de inmediato plazo porque es una labor ya
altísima envergadura, implica no solo pues definir exactamente cuáles son las interfaces, los sistemas de información adecuados, la migración, preservar la migración de la información, pero es un trabajo que en el próximo año estaremos nosotros, esperamos hacia finales del año 2014 dar resultados concretos frente a toda, digamos, la transparencia del catastro, que creo que es un punto fundamental acá, y un poco en relación con la tercera mención que tú hacías ahora, Wendy, creo que es justamente uno de los compromisos que en su momento la presidenta Beatriz Uribe mencionó que en 2 meses iba a tener el catastro. Realmente pensaríamos que la dimensión de la problemática es tan grande que requiere realmente un ejercicio mucho más profundo que es el que estamos llevando a cabo. Entonces, en ese sentido pensaría yo que es clave la coincidencia en cuanto a la información. Frente al tema de qué va a pasar con los títulos actuales que en algún momento se caduquen o las solicitudes se están rechazando, pues definitivamente dentro de las áreas estratégicas de minería de esos 20 millones de hectáreas, la misma resolución 045 establece el mecanismo que va a suceder ahí. Una vez que quedan desanotados al registro, pasan a ser parte de las áreas estratégicas de minería, entonces quedan reservadas, no pasan a ser áreas críticas. Eso lo establece la nueva resolución. Entonces, en ese sentido, nos queda salvaguardado el tema de que no pasan a formar parte dentro de ese proceso de manera automática. La resolución 045 establece eso, automáticamente pasan a ser áreas estratégicas como parte de eso. Frente al número de solicitudes pendientes por resolver, la cifra no sé exactamente la que había hace un año, creo que se hablaba de cerca de 1.500, algo así, 600 solicitudes por resolver. Dentro del proceso de descongestión que adelantó la agencia, que yo les mencionaba un poco durante mi presentación, es que ya hemos evacuado 17.000 solicitudes en primera instancia, de las 19.000 con que teníamos nosotros. Quedan algunas solicitudes. Ustedes saben que cuando uno resuelve en primera instancia, ya sea positivo o negativo, una solicitud, pues están todos los procedimientos ordinarios y administrativos y los recursos que tienen. Hay un número todavía pendiente de solicitudes que están en segunda instancia y en algún momento es posible que tengan derecho a acceder a esa segunda instancia. ¿A qué me refiero yo con ese sentido? Que ya se descongestionó gran parte de las solicitudes que teníamos nosotros en la agencia y alrededor de más o menos 170, 175 solicitudes en el Amazonas están todavía por resolver. Es como 174 más o menos, están por resolver. Las otras han sido resueltas principalmente cuando se menciona cuáles están resueltas o no, específicamente tendremos que entrar al detalle, pero muchas de esas han sido asistidas, como yo les mencionaba, ya sea porque hay superposiciones con áreas protegidas o porque no tienen información suficiente, etc. Entonces, eso forma parte del proceso de descongestión que ha adelantado la agencia en ese sentido, para resolver y dar claridad frente a esos temas que están. No, el tema del parque del título está, entiendo que la problemática, no tengo el detalle de la problemática, pero en términos generales, antes de la expedición de ambas, de cualquiera de las resoluciones, los títulos que fueron expedidos o los títulos que hayan sido expedidos de acuerdo a la normativa vigente en su momento, tienen un derecho minero y es un derecho minero que se respeta. ¿Fue dado después de ser parque? ¿Perdón? El título fue otorgado después de haber sido declarado parque. Esos son dentro de los temas que hay que ver puntualmente, porque dentro de las solicitudes que están por resolver o algunos títulos que están por resolver, pues hay que definir algunos temas puntuales como ese, pero en este momento digamos, no hay una decisión al respecto. Yo quisiera, antes de cerrar, pasarle la palabra, el micrófono a la doctora viceministra Adriana Soto, un poco su reacción frente a la propuesta puntual que hace Guillermo Rudas. Claramente el proceso va mucho más lento de lo que se esperaba.
Hace un año la perspectiva en esta mesa, en el foro de Amazonas, la perspectiva era mucho más alentadora en el sentido de la limpieza del catastro minero y de la velocidad que se le iba a poner a este proceso. Como claramente todo el proceso es más complejo de lo que se preveía, la propuesta que está haciendo Guillermo y pone sobre la mesa recobra mucho valor e interés el de posponer abrir las solicitudes otra vez a primero en el tiempo y en el derecho, es decir, extender la moratoria de las solicitudes en la Amazonía hasta tanto no se hayan hecho los dos procesos que tanto la 0045 como la 1518 plantea. Me parece que es una propuesta sensata y que mandaría un mensaje claramente de que el gobierno está unido en su visión frente a la Amazonía, que por un lado el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Minerías, hasta tanto no tengan el conocimiento de ambos, se puede efectivamente volver a abrir y dejar como de hecho una moratoria para no dejar en incertidumbre, porque la verdad la ciudadanía en general no sabe qué está pasando con los avances de la 0045 hasta tanto no la hagan pública. No, es clarísimo, muchas gracias. Clarísimo, clarísimo que no solo para la Amazonía, sino para cualquier proceso de titulación, abramos la ventanilla hoy o la abramos dentro de un año o 5 años, existen áreas excluidas y existen áreas restringidas y existen procesos definidos para áreas excluidas y procesos definidos para áreas protegidas. Entonces, en caso dado de que haya, por ejemplo, que hacerse o no si se declara una reserva forestal protectora, por lo tanto está no sujeta tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo y que no se puede hacer minería, pues evidentemente eso es una condición que el titular minero, digamos, una vez se le otorga un título. Digamos, en ese sentido es importante. Si hay la sustracción, tiene que entrar y digamos, la industria y la minería responsable que trabaja en Colombia conoce y define muy bien que tiene que adelantar esos procesos de sustracción y la autoridad minera como tal cuando otorga un título en ese sentido pues es clarísimo. Entonces, frente a eso, ¿por qué? Porque entonces frente al tema de la moratoria, efectivamente el tema Wendy, tú mencionabas que va más lento de lo previsto. Yo sí diría clarísimamente que va mucho más rápido de lo previsto. Evacuar 19.000 títulos que estaban represados en la autoridad minera desde hace más de 3, 4, 5 años. Nosotros resolvimos solicitudes de hace más de 10 años. Entonces, al contrario, yo sí diría enfáticamente que la agencia lo que ha hecho es un trabajo muy expedito, que en 8 meses haya podido evacuar en primera instancia 17.000 solicitudes de 19.000 que tenía represadas. Estamos hablando de expedientes de títulos mineros, por lo tanto en este sentido sí es fundamental. Y como tal estamos preparados y la agencia está preparada para lo que se llama la apertura del radicado web, con su aplicativo web bastante robusto para que el próximo 2 de julio se puedan recibir nuevas solicitudes. Y cuando se reciban nuevas solicitudes, pues las condiciones obviamente y responsabilidades que van a tener en su momento cuando se otorguen, si se otorgan o no se otorgan, eso se convierte en un título, pues tienen que respetar la normativa ambiental que esté rigiendo en el momento. Entonces en ese sentido, digamos, no lo veo. Yo entiendo, digamos, la propuesta de continuar con la moratoria, sin embargo la autoridad minera está lista y va a levantar la moratoria el próximo 2 de julio, en donde justamente se van a hacer una serie de aquí al 2 de julio, una serie de capacitaciones, se va a anunciar debidamente a través de todas las comunicados del caso cómo va a ser el procedimiento para que los titulares o los posibles solicitantes puedan acceder. ¿Pero por qué? Porque hemos hecho el ordenamiento interno en cuanto a solicitudes, resolver solicitudes, que era básicamente, digamos, el objetivo principal de la agencia de estos temas. ¿Okay? Gracias, Wendy. Yo creo que es necesario hacer claridad sobre un par de aspectos relacionados con la reserva forestal. En segunda,
porque no es fácil de entender qué se puede y qué no se puede hacer en las reservas forestales de ley segunda. En las reservas forestales, de acuerdo con la ley, en las reservas forestales de ley segunda se pueden hacer procesos de sustracción para actividades que han sido declaradas de utilidad pública e interés social, previamente, por supuesto, el proceso de sustracción. En otras palabras, en las reservas forestales, a no ser que sean reservas forestales protectoras, se puede hacer en este caso minería previo a un proceso de sustracción. Bien, primera aclaración para... La segunda aclaración es que la resolución 1518 hace un alto en el camino y dice: vamos a ver cómo están estas reservas forestales de ley segunda y vamos a hacer un proceso de ordenamiento. Y en el proceso de ordenamiento de las reservas forestales de ley segunda excluimos aquellas que ya están ordenadas por ley, es decir, se excluyen los parques nacionales, los parques regionales, porque ya tienen una figura de ordenamiento, ya han sido declarados y por lo tanto por su misma declaratoria tienen una figura de ordenamiento de acorde con la ley, donde están excluidas con mayor o menor rigor una serie de actividades. Los resguardos indígenas también tienen una figura de ordenamiento, entonces, y las reservas forestales protectoras, entre otras. Entonces, realmente, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de lo que estamos haciendo en el Guaviare, en el Huila y el Caquetá, que hacen parte de la reserva forestal de la Amazonía. Esa reserva forestal en esos 3 departamentos suma a una escala unos 100.000, porque entre otras se me olvidó mencionar, ese es otro esfuerzo que ha hecho digamos la institucionalidad ambiental con los institutos de investigación y por supuesto el Ministerio de Ambiente, y es bajar de escala. Estas reservas forestales están a unos 500.000 y la hemos bajado a unos 100.000 para tener mayor precisión sobre cuántas son y cómo están, ¿no? Que hacen parte incluso de un insumo clave para el proceso de ordenamiento. Entonces, vayámonos otra vez a la Reserva Forestal de la Amazonía y vayámonos a estos 3 departamentos que hacen parte de esa Reserva Forestal de la Amazonía. En esos 3 departamentos tenemos más o menos 12 millones de hectáreas de reserva forestal de la Amazonía. El ministerio, ¿qué hizo? Hasta unos 100.000. El ministerio lo que hizo es, de esas 12 millones de hectáreas, vamos a hacer el proceso de ordenamiento únicamente en aquellas áreas que no tengan una figura de ordenamiento per se, que son las que acabo de mencionar. Las figuras de ordenamiento, como reservas forestales protectoras, o parques nacionales, o resguardos indígenas, en esas 12 millones de hectáreas representan más o menos el 36%, es decir, hay más o menos 4.4 millones de hectáreas que ya tienen una figura de ordenamiento, entonces no las tocamos. No vamos a ordenar un parque regional o un parque nacional, no tiene sentido, a pesar de que se traslapa con reserva forestal de ley segunda. Entonces, ¿qué nos queda para ordenar en esos 3 departamentos? Cerca de 7.8 millones de hectáreas. Y vuelvo e insisto, la alto en el camino de la 1518 para estos 3 departamentos se refiere a esos 7.8 millones de hectáreas. A las otras no, porque ya de hecho excluyen la minería, salvo los resguardos indígenas, donde hay que hacer un proceso de consulta previa. Y ahí los resguardos y las comunidades indígenas tienen una gran responsabilidad. Martín, yo estoy de acuerdo con usted en definir si quieren o no quieren minería. Y cómo es el proceso de consulta previa al respecto, ¿no es cierto? Entonces, en el proceso de ordenamiento de esas reservas forestales, en donde aplica la 1518, de nuevo para esos 3 departamentos tenemos más o menos 7.8 millones de hectáreas. ¿Y qué es lo que dice la 1518? Hasta que no tengamos ordenadas esas 7.8 millones de hectáreas en esos 3 departamentos, es un ejemplo que estoy dando, por supuesto, entonces no hay procesos de sustracción ni temporal ni definitiva para minería, porque hay otras actividades de utilidad pública e interés social que sí pueden realizar procesos de sustracción. Infraestructura, por ejemplo. O en el caso, por ejemplo, de municipios que están traslapados con reserva forestal y que ya no tienen vuelta atrás, es decir, Leticia, por ejemplo, toca una parte de la reserva forestal de ley segunda y necesariamente va a tener que hacer un proceso de sustracción. Esa no queda dentro de la 1518. La 1518 únicamente está para procesos de sustracción para minería, basándose en el principio de precaución y tomando en consideración que esta es una actividad que puede tener unos impactos importantes en un bioma delicado y que cumple, como lo dije en mi exposición,
con unas funciones fundamentales de utilidad pública y de interés social, como son la regulación de suelos y de agua, no solamente de la misma región, sino del resto del país. Mi nombre es Edgar Apache, trabajo con la empresa Cosigo Frontier y Cosigo Resources hace aproximadamente 9 años. Fui el primero que entré a Yaigojea Poris. Participamos inicialmente en una licitación en Ingeominas y ganamos los derechos para poder estar en Taraira Baupés. Posteriormente, yo mismo estuve trabajando con mis jefes en la solicitud para la concesión del título minero en La Libertad, que queda dentro del resguardo Yaigojea Poris. Es debido a que el subsuelo es del Estado, ¿no? Entonces participamos, normalmente nos inscribimos, nunca hemos cometido ningún error, gracias a Dios, y nos dieron el título minero. El día que nos dan el título minero, para información de la gente especialmente, con 2 días de anterioridad aparece el título de parques nacionales, que entre otras está en parques nacionales, tiene el parque de Yaigojea Poris de 1.100.000 hectáreas y cobija totalmente el resguardo indígena Yaigojea Poris. Un resguardo es inalienable, imprescriptible e inembargable. Un parque es inalienable, inembargable e imprescriptible. Entonces no entiende uno cómo esas dos figuras están ahí traslapadas. Y no hubo una consulta previa con las comunidades. Ustedes mismos podrían investigarlo si ustedes van al resguardo Yaigojea Poris. Y lo otro es, doctores, discúlpenme, pensando en Colombia, en nuestra nación, como colombianos, viendo las necesidades que están sufriendo los compañeros indígenas en los diferentes lugares de Colombia, especialmente en la Amazonía, ¿por qué parques nacionales, las entidades mineras y el Estado colombiano como tal, y los compañeros indígenas, como dice el doctor Martí Hindenburg, todos tienen que hacer parte, reunirse y mirar si de verdad es viable o no es viable hacer minería, y por qué y para qué? ¿Qué está pasando con el cambio climático? ¿La Tierra se está recalentando o hay un cambio climático? ¿O es un engaño global? Investiguen eso con los científicos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Vamos a recoger 3 intervenciones. Hay 4 o 5 manos. Le vamos a dar la palabra a Santiago Madriñán, después a Camilo Guío y cerramos ahí y contestamos donde haya lugar. Gracias. Una pregunta para el doctor Castro. Cuando se dice evacuar las solicitudes, ¿cuántas han sido evacuadas, aprobadas y cuántas han sido negadas? Sí, en la presentación lo mencioné. De esas, alrededor de las 17.000 títulos que han sido evacuados, 1.200 alrededor se han convertido en títulos. El resto han sido rechazadas, ya sea por sobreposiciones, superposiciones, o por canon superficial, porque no han pagado, no han cumplido, y otras porque definitivamente no cumplen con los requisitos de las solicitudes. Entonces, de más o menos, el ejercicio es, pues ahí se puede hacer el porcentaje, más o menos 1.200 se han convertido en título, el resto de las 10. Gracias, Camilo. Para el doctor Castro, con la resolución 045, ¿qué pasó con las zonas mineras indígenas? Lo digo porque en esa misma zona tenemos 2 declaradas que tienen aproximadamente 55.000 hectáreas, pero había 6 en trámite que estaban siendo promovidas por la Dirección de Formalización y sumaban 6,5 millones de hectáreas. Entonces es otra figura. Y además el Ministerio la promovió como una figura de ordenamiento que llega ahí como a enrarecer mucho más como el ambiente. Entonces
Digamos, estos trámites de declaración de estas áreas se suspendieron. ¿Qué está pasando con esta figura? No, esa es una de las figuras que está establecida en el Código de Minas y que justamente la declaratoria de zonas mineras lo que establece es el derecho de prelación a las comunidades indígenas para hacer uso. Una vez se declara la zona minera, ellos pueden hacer uso de ese derecho de prelación. Efectivamente están esas 55.000 hectáreas definidas, están vigentes y son zonas mineras declaradas, actuales, vigentes, y sobre las cuales las comunidades podrán ejercer su derecho de prelación en su momento, en cualquier momento del tiempo. Y para las nuevas solicitudes estamos en el proceso con el Ministerio de Minas, como usted bien lo mencionó. La Dirección del Ministerio de Minas de Formalización está transfiriendo todos los expedientes relativos a las zonas mineras de comunidades negras mixtas o de comunidades indígenas, que se suman alrededor de 130 expedientes de hace mucho tiempo, muchos años, y lo que estamos nosotros es estableciendo el procedimiento y para evacuar, nuevamente para utilizar el verbo que usted habló antes, en los próximos 2 años, o sea, 2013 y 2014, la meta es poder resolver positivo o negativamente, dependiendo de de las condiciones y los requisitos, esos 130 expedientes que están en este momento en cabeza y que están llegando a formar parte, de las funciones de la Agencia Nacional de Minería. Otro punto de aclaración. Cuando llegamos en este gobierno encontramos que había cerca de 37 títulos en parques nacionales, a pesar de que la minería está prohibida en parques, de los cuales solo uno fue otorgado antes de la declaratoria del parque. Esto es importante porque es que rompemos un poco también con la percepción pública de que es que la mayoría se otorgaron antes de la declaración del parque y les pusimos el parque en sí. Entonces, la mayoría de los títulos otorgados fueron otorgados con el parque en firme. Muy bien, vamos a dar las 2 últimas intervenciones. La viceministra desafortunadamente tiene que salir a otro compromiso, entonces la persona de atrás que ya había levantado la mano y el señor de Chiverita, Buenos días, yo trabajo con el Viceministerio de Turismo y hacemos gestión regional para varias regiones del sur del país, incluidos Caquetá y Putumayo. Quisiera dirigir la pregunta a quien me la pueda contestar. Tenemos comunidades no solo indígenas sino rurales que están tratando de insertarse en el turismo como una alternativa productiva. Ellos quieren proteger, tienen reservas de la sociedad civil y están muy preocupados porque tienen 2 fenómenos. Tienen hidrocarburos, o sea, tienen 160 tractomulas pasando por los atractivos que ellos venden diario. Un gran problema que tienen porque están vendiendo ecoturismo con 160 tractomulas pasando por día, lo cual es muy complicado. Y lo otro es que ellos tienen problemas de afectación de las cuencas de los ríos, ¿sí? Porque en las serranías de los churumbelos hay minería ilegal. Entonces, pues yo quisiera saber qué respuesta le puedo dar a las comunidades con las cuales trabajo y las cuales están interesadas en que el turismo sea una alternativa sostenible para las vidas. Con todo este fenómeno alrededor, ¿quién me puede responder? ¿Qué les puedo decir a ellos? Gracias. Extracción ilegal. La minería no es ilegal en sí misma, es la extracción la que es ilegal. Es como, haciendo una analogía con los cultivos ilícitos, no hay agricultura ilegal, pero sí hay cultivos ilícitos. Entonces, frente a la extracción ilegal, definitivamente es un tema policivo y en su momento ya se ha hablado. Yo sé que hay programas por el lado del Ministerio de Minas quien establece justamente unas políticas de formalización para mineros formales, que es distinto a la minería legal. Nosotros como Agencia Nacional de Minería, como autoridad minera, no tenemos competencias sobre las actividades ilegales. En este sentido, frente a la actividad ilegal, quien le compete es al Ministerio de Defensa y yo sugeriría hacer elevar
las respectivas, digamos, problemáticas y queja ante las autoridades de defensa, de policía, en tanto de la región y nacionales, para que puedan las comunidades de verdad hacer efectivo uso de su labor productiva y socioproductiva. Nosotros no tenemos competencia frente al tema de la extracción de minera. Otro punto de aclaración frente a la actividad que se extrae de manera ilegal. Los decretos que firmó el presidente recientemente generan unas funciones en términos de información para las autoridades ambientales y para la autoridad minera. Es decir, los operativos que se hacen para poder combatir este problema parten de la base de la información suministrada por la autoridad minera y también por las autoridades ambientales. Porque cuando hablamos de minería que se hace de manera irregular, estamos hablando que se hace que tiene un componente tanto desde el punto de vista, digamos, de cumplimiento con la regulación minera, pero también la regulación ambiental. Es decir, es ilegal todo aquello que no tenga título, pero también que no tenga licencia ambiental. Por lo tanto, combatir el flagelo de la minería ilegal, que yo creo que ya todos la entendemos, ¿no? Requiere, como lo dicen los decretos, de la participación de ambas autoridades, incluyendo la Agencia Nacional de Minería. Sí, lo que pasa, dentro de nuestras competencias, lo que nosotros tenemos es justamente que proveer información, pero yo no tengo la competencia policiva, que es, digamos, el punto importante acá, que es un poco hacia donde iba la pregunta. Si hay aquí, digamos, un elemento de que se requiera mayor información para proveer, digamos, cuáles títulos son, definitivamente la autoridad minera está ahí, pero nosotros no tenemos competencias policiales frente a la extracción ilegal de la minería. Okay. En el país cabemos todos, y creo que es el mensaje que está haciendo esta mesa. Uno de los ponentes comentó que las políticas públicas deben tener participación y socialización. Mi pregunta para el representante de la OPIAC, creo que no se ha hablado de un tema de fondo, y es si la resolución 0045 y la resolución 1518 ameritaban la consulta previa, que no se realizó en ninguno de los dos casos, por cuanto iba a afectar territorialmente a los entes que estaban ahí, a los resguardos y a los indígenas. La segunda pregunta es una invitación para la viceministra de Ambiente en cuanto al principio de precaución. La Constitución habla de la unidad nacional y de un régimen participativo. La industria minera no puede ser comparada a cualquier actividad minera ilegal o a cualquier actividad criminal. La industria minera cuenta con científicos, y la invitación aquí es para que el Ministerio de Ambiente abra un espacio para que podamos discutir los posibles daños irreversibles que causa la actividad minera, pero que se evalúe también los argumentos que tiene la industria minera. Es importante, y vuelvo a hablar de nuestro régimen democrático, el principio de contradicción. No podemos tener una autoridad que solamente estatuya una política sin escuchar la contraparte en este caso. La industria minera y en general la industria en el mundo han hecho mucho por la ciencia. Entonces, esta es una invitación. Y la tercera es que efectivamente la Constitución dice que el territorio es de todos los colombianos. Alguien hablaba de que se deberían hacer estas resoluciones por ley, y me parece muy razonable, porque cuando se afecta el territorio son los representantes del pueblo, los congresistas, los que deben afectar el territorio, porque son propiedad de todos. La propuesta es que los parques nacionales naturales también deben crearse a través de leyes nacionales y no de resoluciones, porque cuando se crea un parque nacional natural se afecta a 40 millones de habitantes, y es importante que haya una participación a través de sus agentes naturales, que son los congresistas. Gracias. Muy bien. La primera pregunta va dirigida a usted. Nosotros desde el análisis jurídico hemos hecho que tanto las dos resoluciones
ameritan a nuestro juicio la consulta previa, por lo tanto nosotros estamos haciendo las acciones respectivas en relación a solicitar a la Corte que revise esas dos resoluciones relacionadas a la consulta previa, porque es el principio de la participación. Nosotros siempre hemos dicho que la consulta previa es un derecho fundamental al cual los pueblos indígenas nunca vamos, digamos, a decir que ese derecho no lo vamos a ejercer. Una claridad con respecto a la resolución 1518. La resolución 1518 no requirió consulta previa porque no estamos haciendo un cambio del uso del suelo, es decir, la reserva forestal sigue siendo reserva forestal. Y además en el proceso de ordenamiento, como claramente, espero, lo expresé, no estamos tocando los resguardos porque estos ya tienen una figura de ordenamiento per se. Entonces, la resolución está, a nuestro modo de ver, debidamente sustentada. Y con respecto al principio de precaución, para quienes lo conocen en detalle, el principio de precaución establece de manera muy clara que no hace falta tener certeza científica para salvaguardar, digamos, un bioma de interés, digamos, nacional. Por supuesto, ha habido, digamos, demandas, sabemos que ha habido demandas a la 1518 y estamos dispuestos desde el gobierno a sustentarlo.